Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy, con nosotros, como siempre, nuestro querido hermano, el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, reverendo Noel, muy buenas tardes a ti, a los equipos que vemos por ahí detrás, a las personas que no se ven pero que están ahí al pie del cañón y sobre todo muy buenas tardes o buenas noches, según el horario, a todos estos queridos hermanos y amigos de la Palabra Hoy que están ahí detrás y que son los que siempre nos alientan, siempre nos motivan, siempre nos inspiran a continuar adelante. Buenas noches a todos. Buenas tardes, días, noches, aquí disfrutando de estos calores que nos trae la temporada, que nos trae el verano, que ya lo tenemos en todo su apogeo. Bueno, vamos a ello, Juan Mari, vamos a continuar con las reflexiones en torno a este segundo libro de los Reyes. Antes de incluso anunciar el tema de hoy, pues pongámonos en las manos de Dios para que Dios sea el que continúe guiando nuestros pasos, como dice el himno, nuestro camino, pero sobre todo nuestro programa, Juan Mari. Por supuesto que sí. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por la oportunidad, el privilegio renovado que tú nos permites tener prácticamente cada semana de poder colaborar en este programa, en este tan importante programa para nosotros que es La Palabra Hoy dentro de Radio Anglicana. Y te agradecemos, Señor, que tú permitas que de forma sencilla, de forma humilde, sin mayores pretensiones, podamos ser instrumentos tuyos con la voz, con las ondas, con estas técnicas extraordinarias de que disponemos hoy en día, sin duda por tu gracia, que podamos transmitir el mensaje de tu palabra, que podamos hacer que muchas personas puedan escuchar que tu palabra es verdad, que lo que en ella se narra es verdad, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que hay una gran esperanza para la familia humana y que incluso textos o historias que a veces son truculentas, llenas de guerras, llenas de sangre, en ellas tú estás presente con tu misericordia y con tu amor. Te damos las gracias por esto, Señor, y te pedimos también que te seguimos pidiendo por la paz en el mundo tan necesaria, tan frágil, que hoy se proclama y mañana ya se ha vuelto a romper, que hoy se dice que será definitiva, pero que mañana deja de serlo, y te pedimos por toda nuestra gran familia humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, pues en nuestro programa de La Palabra Hoy, para nuestros oyentes, para poder situarlos a los que se conectan por primera vez después de algún tiempo de las vacaciones o allí donde estén de vacaciones, les situamos un poco. Estamos en el tercer gran bloque de este programa donde hablábamos de los reinos hebreos, tanto su evolución como su decadencia. Lo situamos hasta más o menos finales del siglo VIII antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos abarcando los capítulos del 9 al 16, ya hemos visto el 9, el 10, el 11, el 12. Pues ahora vamos con la parte final de este gran apartado, de este gran tercer apartado, en el que hablaremos de la decadencia y un final que se apresura. Y vamos a usar de referencias capítulo 13, 14, 15 y 16 de Segunda de Reyes. De esa manera vamos a concluir este gran bloque, este tercer gran bloque que hemos estado pues desgranando en 3 pequeños temas para hacerlo más comprensivo, hacerlo más fácil de estudiar y de comprender. Recordarles también a nuestros oyentes que en nuestro canal de YouTube tenemos
todas los episodios anteriores para que vayan poniéndose al día. Si alguno pues había cogido vacaciones, que se vaya poniendo al día de las emisiones anteriores. Así que hablaremos de la decadencia y un final que se apresura desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Segunda de Reyes. Eso van a ser nuestros textos, nuestros capítulos de referencia en los que vamos a basar hoy nuestro encuentro. También recordarles a nuestros oyentes que en cualquier momento que tengan algún aporte que deseen hacer, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si lo hacen de fuera de España. Tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Desde el capítulo 13 al capítulo 16, Juan Mari, que es nuestro texto de referencia, ¿qué podemos encontrar en estos capítulos así, a modo de visión de pájaro, de líneas generales? Si queremos ser honestos, como se supone que tenemos que serlo, evidentemente, lo que vemos en estos capítulos del 13 al 16 del libro segundo de los Reyes es un proceso, pero no un proceso lento, vamos a decir que es un proceso acelerado, ¿no? Como dicen, sin freno y cuesta abajo, ¿no? Un proceso acelerado de decadencia total del pueblo hebreo. Y cuando decimos el pueblo hebreo, decimos los israelitas del norte, el reino de Israel, o los israelitas del sur, los judaítas, ¿no? Del reino de Judá. Un proceso acelerado, de decadencia que cada vez se ve pues más evidentemente, ¿no? Por si alguien no lo veía o pensaba que no sería posible, ¿no? Fijémonos que en estos capítulos se nos indica con total claridad cómo tanto el reino del norte como el reino del sur se veían cada vez más mermados, más disminuidos en su poder político, en su poder económico, incluso en su extensión territorial, perdían territorio, y todo ello por la hostilidad, por los ataques constantes de poderes extranjeros, no solamente poderes extranjeros, es que incluso entre ellos, Israel y Judá, se llegaron a hacer la guerra entre sí, por intereses políticos propios, ¿no? O sea, una situación, en resumen, que cada vez era más caótica y una situación que anticipaba un final que llegaba muy pronto y que además se veía, Cualquiera en esa época, y seguro que lo sabía, que tuviera un poquito de inteligencia para comprender por dónde iban las cosas y qué horizonte aparecía, qué horizonte se veía en lontananza, sin duda se daban cuenta de que tanto Israel como Judá corrían hacia su propia destrucción. Luce mi sendero, tu palabra es la luz. Así como vimos en su momento el reino de Judá, el reino de Israel, y hablamos de los reyes que en esos momentos llegaron y en las circunstancias en las que llegaron, pues ahora, Juan Mari, ¿cuál podríamos decir que sería la deriva religiosa tanto de Judá como de Israel en este periodo? Bueno, en lo que se refiere a Israel, o sea, el Israel del norte, al reino de Israel, que también se le llama Efraín, por la tribu de Efraín, que era la más importante en aquel momento. En cuanto a la situación religiosa, no había cambiado nada, ¿no?, en relación con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, recordamos aquello que habíamos dicho en unos programas atrás sobre el rey Jehú, ¿verdad? Cómo fue realmente la reacción religiosa de Jehú, si es que el rey Jehú, había pensado alguna vez en retornar al yavismo tradicional, al yavismo oficial de Jerusalén. Bueno, pues ni Jehú, como lo dijimos en aquel momento, si no recordamos mal, ni ningún otro de los reyes que le sucedieron en el trono de Israel tuvieron
vamos, ni la más remota idea de un retorno a ese yavismo oficial del Templo de Jerusalén. Ni se contempló, por supuesto. Los israelitas del norte, al parecer, se contentaban con su culto, sí, yavista en cierto sentido, pero en los santuarios reales, en los santuarios, digamos, oficiales que en su día había establecido aquel famoso rey Jeroboam I, el que separó a Israel de Judá, ¿no? No se preocupaban por más, era suficiente para ellos y ya estaban bien así. Ahora, en lo que toca al reino de Judá, el reino del sur, pues lo cierto es que coexistían junto con el templo oficial de Jerusalén, el templo de Salomón, la morada de Dios en Israel, pues coexistían curiosamente otros santuarios también muy antiguos, no idolátricos, antiguos santuarios pues que algunos estaban desde la época patriarcal, y los reyes de Judá parecían, como si se dijera, mantenerse en una cierta línea de fidelidad al yavismo tradicional, aunque encontramos también alguna que otra gran excepción, ¿no?, que ya mencionaremos, si Dios quiere, más adelante. Es importante destacar que en esta época algunos profetas muy importantes, como por ejemplo Oseas y Amós en el reino del norte, en Israel, o Miqueas e Isaías en el reino del sur, en Judá, instan al pueblo, tanto a los del norte como a los del sur, a un retorno total, a una conversión total y necesaria al Dios único de Israel, a Yahvé, que salvo muy escasas excepciones, desgraciadamente, no tendría lugar. En los esfuerzos de aquellos profetas pues no se vieron siempre coronados por el éxito, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en cuenta que es en esta época de decadencia acelerada, del caos que se aproxima, de la destrucción que viene. Sin embargo, Dios seguía mostrando, como habíamos dicho hace algún tiempo, misericordia para con su pueblo y no dejaba de enviarle, tanto en el norte como en el sur, siervos suyos, ungidos por él, profetas auténticos, que exhortaban al pueblo a dar un cambio radical a sus vidas y volver al culto de sus antepasados. ¿Qué diferencia sustancial podríamos decir que tenían los dos reinos, Juan Mari, tanto Israel como Judá? Diferencia sustancial. Bueno, pues mira, se nos ocurre decir lo siguiente. A ver, Israel, el reino del norte, Efraín, completa las 4 generaciones de la dinastía del rey Jehú, que Dios le había prometido a Jehú en su momento, ¿verdad? Que serán los reyes Joacaz, hijo de Jehú, Joás, nieto de Jehú, Jeroboam II, bisnieto de Jehú, y Zacarías, que sería el tataranieto de Jehú, para luego, una vez concluida esta dinastía, dar paso a nuevos monarcas de otras familias que no tenían ningún tipo de vinculación con ellos. Judá, el reino de Judá, el reino del sur, por el contrario, yo creo que esta es la gran diferencia, Judá nunca cambia de dinastía. Judá mantiene siempre la dinastía de David, los descendientes de David a partir de Salomón, incluso en medio de cambios drásticos, incluso en medio de situaciones que el reino de Judá vive y que son verdaderamente angustiosas, ¿no? Ni siquiera las revueltas que vive el reino de Judá con reyes asesinados, por ejemplo lo que veíamos hace poco sobre el rey Joás, que fue víctima de una conjura de sus propios súbditos, no fue el único que acabó así. Bueno, pues ni siquiera situaciones como estas, que parecerían propiciar una nueva dinastía, pues ni siquiera eso consigue hacer que reyes que han sido asesinados den paso a un cambio dinástico. Al contrario, siempre son sucedidos por príncipes, hijos suyos de su propia dinastía. Hay una continuidad dinástica. Lo mismo que en Israel hay siempre una inseguridad dinástica, no se sabe quién vendrá después. Sin embargo, en Israel siempre existe la conciencia de que los reyes que se sientan en el trono de Judá
siempre son de la dinastía de David. Los escritores, los agiógrafos, como dicen, deuteronomistas, ¿no?, de ideología deuteronomista del libro segundo de los Reyes, tienen muy buen cuidado de señalar esta característica como un reconocimiento de la protección que Dios tiene para la casa de David, ¿no? Con la casa de David, como Dios le había prometido a aquel rey, ¿no? Sin embargo, la inestabilidad que iba a vivir el reino del norte, el reino de Israel, en relación con sus monarcas y con sus dinastías, pues eso les creaba una gran inseguridad y unos altercados y unas alteraciones muy grandes, auténticas revoluciones. Aquella situación nunca la vivirá el reino de Judá en ningún momento de su historia nacional. Pensamos que está ahí, que estriba ahí la gran diferencia entre el reino del norte y el reino del sur. En relación con el reino de Israel, Juan Mari, ¿qué se dice de Jeroboam II, por ejemplo? Mira, está muy bien la pregunta porque, perdón, Jeroboam II va a ser la gran excepción en Israel. Habíamos dicho que, por el orden dinástico, Jeroboam II sería el bisnieto de aquel curioso y sanguinario rey Jehú, ¿no? Aunque son muy poquitos realmente los versículos que le dedican los agiógrafos, que son evidentemente pro-judaítas y pro-davídicos, o sea, no son precisamente favorables a la dinastía de Jehú, pues lo cierto es que ellos no pueden ocultar una realidad, y es que en un momento determinado, en un momento excepcionalmente próspero para Israel, es cuando reina Jeroboam II. Es decir, que Jeroboam II va a ser el mejor de todos los reyes de la dinastía de Jehú y, como dicen algunos, probablemente el mejor de todos los reyes de Israel, porque va a llegar incluso a alcanzar para con su pueblo, o sea, la extensión territorial, ni más ni menos, que había tenido el antiguo reino de David, que era una extensión enorme que doblaba con creces lo que era el territorio original de Israel, y que eso incidió, por supuesto, en una prosperidad económica como no se había conocido nunca. El libro del profeta Amós, por ejemplo, lo indica, aunque es muy crítico, porque esa prosperidad se basaba en la explotación de los débiles, etcétera, ¿no? La grandeza de Jeroboam II fue una grandeza efímera, duró muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, a ver, este soberano debió tener una habilidad excepcional, pues aprovechando las coyunturas políticas del momento en el Medio Oriente, ¿no? Sabiendo que si había problemas por un lado y por el otro, esos problemas le beneficiaban a él, los beneficiaban a ellos, y se podía engrandecer el reino. O sea que el reinado de Jeroboam II fue una especie de pequeño remanso de paz, pequeño remanso de riqueza, pero poco antes de una nueva y definitiva situación que iba a ser el caos, la decadencia absoluta, y que iba a precipitar el fin del reino de Israel. Pero al menos fue un pequeño respiro, ¿no? Un pequeño respiro que daría la impresión que fue, pues, un momento de misericordia de Dios para con aquel pueblo. Antes de que vayamos a ver, pues, todo el desenlace de toda esta historia, Juan Mari, queda claro de que ese fue un oasis que Dios permitió a Israel vivir, pero me gustaría que nos comentaras cómo enfocan los agiógrafos este oasis, precisamente, cómo lo enfocan ellos. Pues mira, lo enfocan como una manifestación de bondad, una manifestación de misericordia de Dios para con su pueblo, aunque, como leemos, por ejemplo, en el libro del profeta Amós, aunque, como leemos, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, siga siendo un pueblo rebelde, siga siendo un pueblo ingrato, siga siendo un pueblo, pues, que vive de espaldas a la realidad de las leyes divinas, ¿no? Aunque el juicio definitivo que hacen los agiógrafos sobre el reinado de Jeroboam II no se puede decir que sea positivo, de hecho no lo es. Sin embargo, reconocen la mano de Dios en aquel reinado, curiosamente, y que esto lo hagan agiógrafos, que son evidentemente judaítas y pro-davídicos, pues quiere decir que el reinado de Jeroboam, pues realmente llamó la atención en su momento por cómo
aunque fuera por un poco de tiempo, dio la vuelta por completo a la tendencia natural de Israel, que era la decadencia absoluta. Con Jeroboam II tuvieron una enorme prosperidad en todos los sentidos: política, militar, económica. ¿Qué se nos dice del profeta Jonás, Juan Mari, en este pasaje, por ejemplo? Pues es muy curioso y muy interesante el hecho de que en el libro segundo de los Reyes, concretamente en el capítulo 14, se mencione al profeta Jonás. Y según dicen los especialistas, es el único texto de la Biblia que hace referencia al Jonás histórico, al profeta real de este nombre, y le atribuyen algo que es muy importante, y es un oráculo, un mensaje de Dios referente a la extensión, a la prosperidad de Israel económica, política, militar, bajo el reinado de Jeroboam II. Se trata sin duda de una noticia auténtica, o sea, no es un dato inventado, ¿no? Como sabemos bien, la historia narrada en el libro de Jonás, el libro que lleva el nombre de Jonás, tal como nos ha llegado a nosotros, es muy posterior, no es de esta época, y es un relato totalmente catequético. Es un relato totalmente, como se suele decir a veces, novelado, teológico, evidentemente, pero claro, no se puede descartar nunca de un plumazo que recoja tradiciones auténticas sobre aquel profeta. Pero la noticia histórica del profeta Jonás la encontramos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 14, donde se menciona un oráculo muy especial que tenía que ver con el reinado de Jeroboam II. No se dice nada de esto en el libro que lleva hoy el nombre de Jonás, pero sí lo dice el libro segundo de los Reyes. Sin duda, un dato histórico. ¿Y qué pasó después del reinado de este señor, de Jeroboam II, Juan Mari? Pasó un desastre total, vamos a decirlo rápido. A ver, su hijo Zacarías solo reinó 6 meses. Solamente pudo reinar durante 6 meses y puso fin a la dinastía de Jehú. Ya no hubo más reyes descendientes de aquel famoso Jehú. Los que le sucedieron fueron advenedizos, todos ellos ambiciosos, ávidos de poder, uno de los cuales, que se llamó precisamente Manahem o Menahem, como dicen algunos, sometió a Israel a un duro tributo a los reyes de Asiria, obligó al pueblo de Israel a pagar un tributo muy elevado a los reyes de Asiria, porque en ese momento Asiria, que era la gran potencia del Medio Oriente, avanzaba hacia el Mediterráneo, avanzaba hacia Occidente y era imparable. De hecho, el reino del norte de Israel perderá su independencia total y se convertirá en un estado vasallo del todopoderoso imperio asirio, ¿no? Lo que quiere decir que sus días estaban ya contados. Solamente faltó un poquito para que los asirios destruyeran por completo la ciudad de Samaria y se llevaran al pueblo cautivo, ¿no? O sea, aunque en teoría, en este momento que decimos, seguían teniendo sus monarcas, seguían teniendo sus reyes, pero eran reyes títeres que únicamente obedecían a la voluntad de los asirios, no podían hacer otra cosa, no tenían fuerza real para vencerlos. ¿Y en Judá qué pasaba? Pues mira, en Judá lo que ocurre es que su decadencia política, sus pérdidas territoriales muy graves, que las tuvo, sus luchas internas, sus luchas externas también, pues condujeron al Estado judaíta a una situación angustiosa de verdad, ¿no? Hubo incluso una guerra con sus hermanos del norte, con Israel, y una guerra que le llaman los historiadores la guerra siro-efraimita, porque era una coalición de Israel y Siria contra Judá, para obligarla a una coalición anti-asiria, ¿no? Pues esa guerra da un vuelco total a la situación. A ver, porque en ese momento el joven, era muy joven, monarca reinante en Jerusalén, en Judá, que era Acaz, de la dinastía de David, a fin de no caer ante esa coalición de Israel con Siria, que lo que también pretendía era quitarlo a él del poder y poner a otro en su lugar, pero que no era de la dinastía de David,
lo que hizo el rey Acaz fue solicitar ante esta coalición, que era más poderosa que él, solicitó la ayuda del rey de los asirios, que en ese momento era Tiglat-Pileser, un gran militar, un gran general, un gran conquistador y un personaje realmente cruel. Claro, las ayudas se pagan, y entonces sí, Tiglat-Pileser ayuda a Judá contra Israel y contra Siria, pero a cambio de un fortísimo tributo, como siempre, un tributo que grava a la nación, un tributo que arruina a la nación y, por supuesto, su total sumisión. Es decir, que el reino de Judá se convertía prácticamente en un estado vasallo de los asirios, ¿no? Claro, esta situación que convirtió a Judá pues, en un estado títere prácticamente, es cierto que salvó al país de la destrucción, pero su situación como un estado muy mermado territorialmente, había perdido toda su salida al Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba y demás, hizo que propició la desaparición de Israel y de Siria, evidentemente la alianza con Asiria, pero por otro lado dejó a Judá en un estado de ruina total, ¿no? Hay que decir también algo del rey Acaz, ¿no? El rey Acaz, que como dicen muchos, vendió al pueblo judaíta a los reyes y a los monarcas asirios. Fijémonos que Acaz es el primer monarca de la dinastía de David, de la casa de David, que seguirá los pasos idolátricos de los reyes de Israel, curiosamente. No había habido idolatría en Judá. Bueno, sí, la de la famosa reina Atalía, que veíamos el otro día, ¿no? Pero aquello fue un pequeño paréntesis y que acabó muy mal. O sea, ningún rey de Judá había sido idólatra, ¿no? No se había hecho ninguna, no se había producido ninguna apostasía nacional en este sentido. Bueno, pues será Acaz, el rey Acaz, el primero que apostatará realmente del Dios de Israel, del Dios del Señor de Israel, propiciando pues cultos, prácticas completamente reprobables, prácticas religiosas completamente reprobables desde el punto de vista de la ley de Moisés, para mantenerse en el poder, ¿no? ¿Qué hizo el rey Acaz? Pues mira, profanó, por ejemplo, el templo de Jerusalén, introdujo elementos paganos en el culto, por ejemplo, altares, etcétera, e incluso, cosa terrible, propició los sacrificios de niños. A ver, el rey Acaz ha pasado a la historia y ha pasado al subconsciente colectivo del pueblo de Dios como un rey, un monarca realmente abominable, equiparable a los monarcas del reino de Israel del norte que habían vivido en tiempos anteriores. Una lástima. Ya nos has estado haciendo alguna píldora hablándonos de la fidelidad de Dios en medio de toda esta situación que vimos, tanto política, desastrosa, asesinatos a lo bestia y crueldad, vamos, incomparable. Me gustaría que nos compartieras a modo de tus propias conclusiones o reflexiones personales, Juan Mari, que en torno al tema de que hoy hemos tratado, ¿por qué crees tú de que todas estas cosas que vimos desde los reyes de Israel, desde los reyes de Judá, y luego viendo las dos cosas casi a modo de tabla comparativa, cómo crees que todas estas cosas apresuraron el final de ambos reinos? O sea, ¿cómo todas estas cosas fueron empujando hacia el precipicio de todo? En el Antiguo Testamento... Sí. Y luego, sí, ¿qué podemos aprender nosotros hoy como cristianos? En el Antiguo Testamento hay una idea que siempre es algo recurrente, ¿verdad? Y es que Dios es el salvador de Israel. Recordemos la salida de Egipto. Dios es el que rescata a Israel de la esclavitud, le hace salir con mano fuerte de un imperio muy poderoso. No tenían posibilidad humana de vencerlo, pero Dios sí.
Y queda siempre en el subconsciente colectivo de Israel la idea de que Dios es la muralla, por decir así, el muro protector de Israel, que Dios es la salvaguardia de Israel y que la fidelidad a Dios redunda siempre en bendición para el pueblo. Claro, entendiendo las historias que se nos narran en el Antiguo Testamento bajo el punto de vista de esta mentalidad, claro, podemos entender una cosa. Los israelitas del norte, que le dan la espalda siempre por completo al templo de Jerusalén, al yavismo tradicional. Y luego los judaítas, ¿no?, que también más o menos se van apartando. Bueno, y con una persona como este rey que hemos visto, Ahaz, pues imaginémonos, ¿no? Pues en realidad el problema es que ellos, al darle la espalda a Dios, lo que estaban haciendo era minar su propia esencia, su propia naturaleza como pueblo de Dios. Estaban renunciando no simplemente a un tipo de culto, a un tipo de templo, no, estaban renunciando a su propia identidad nacional como pueblo. Y a lo largo de toda la historia, eso está más que demostrado, cuando un pueblo pierde su identidad, los rasgos definitorios que marcan su identidad, ese pueblo está abocado a la desaparición, está abocado a fundirse con otros pueblos, a diluirse, pues a no tener ya más consistencia. Eso es lo que les ocurrió a Israel del norte y a Judá en el sur, ¿no? Ellos habían recibido, por supuesto, enormes bendiciones. Bueno, lo que hemos dicho hoy, incluso en momentos de tantísimo alejamiento, de tantísimo desagradecimiento. El oasis que falta les mandó. Sí, el reinado de Jeroboam II fue un oasis de bendición, que es inexplicable humanamente hablando, ¿no? Hombre, puede explicarse diciendo que Jeroboam era un gran genio político, que sin duda alguna lo era, y vio que por aquí había debilidad, porque dijo, bueno, pues oye, río revuelto, ganancia de pescadores, aquí me meto yo, extendemos el territorio de Israel, muy bien hecho, y nos beneficiamos. Sin duda, muy bien. Pero los hagiógrafos que leen la historia desde otro punto de vista entienden que eso no es un logro de Jeroboam, sino que es un logro de la misericordia, de la bondad de Dios, porque además ahí estaba el oráculo de Jonás, que por algo lo ponen, para decir que si eso ocurrió, es porque Dios así lo había querido. O sea, no porque Jeroboam fuera un gran genio, ¿no?, que en ningún momento lo dicen. Quizás lo fue humanamente hablando, históricamente hablando, pero ellos dicen que no, que eso fue una bendición de Dios, sin duda tienen razón, y que así estaba predicho por Jonás, ¿no? Israel pierde su identidad al dar la espalda a su Dios. Israel pierde todo lo que lo define como pueblo, lo que lo define como nación, y entonces se queda completamente desguarnecido. No tiene fuerza real para hacer frente a nadie, para oponerse a nadie, porque sus fundamentos estaban minados. Esto es una lección para nosotros también, para los cristianos de hoy, para la iglesia de hoy. A ver, nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos una identidad muy clara. Y nuestra identidad, evidentemente, está bien cimentada, esperamos que sea así, sobre la persona y la obra de Cristo Redentor. Si en algún momento la iglesia cometiera el gravísimo error de desvincularse de Cristo para convertirse en cualquier otro tipo de sociedad o de institución, pues automáticamente habría perdido su identidad, habría perdido lo que la sostiene, lo que hace que sea lo que es. Tarde o temprano caería. Y no caería porque viniera una invasión de nadie, hoy ya lo vivimos en la época del Antiguo Testamento, pero sí caería en un sentido, caería de forma interior. Y esa caída de forma interior se proyectaría al exterior, probablemente desaparecería, carecería de sentido. O sea, no tendría sentido mantener una institución que se llamara Iglesia Cristiana si Cristo no era realmente el fundamento. Esto es lo que nos enseña y lo que nos advierte, entiendo, en la historia del antiguo Israel y del antiguo Judá. Mantengamos nuestra identidad. Nuestra identidad nos ha sido dada como una bendición, como un regalo de Dios. No malogremos los regalos de Dios, al contrario, seamos agradecidos. Israel no lo fue. Totalmente. Es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Aquí viene la grandeza de ese himno que escuchamos, que
es el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es tu palabra, Señor, a mis pasos. Y el testimonio que encontramos, sí, y una lumbrera en mi camino, sí. Y el testimonio que encontramos de esto sobre la decadencia de Judá, de Israel, es también una invitación a nosotros para que mantengamos nuestra barba en remojo constantemente, de que tenemos que estar siempre pegados de la vid, estar pegados de la vid para poder producir fruto y estar pegados a Cristo, porque sin Él nada podemos hacer, como bien nos lo dice el Santo Evangelio. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo compartido con nosotros y por esa palabra también que nos la acercas a todos nosotros y a nuestros oyentes. Gracias por ello, gracias por esa bendición que Dios te ha dado y que tú compartes con nosotros. Gracias a vosotros, ya sabías que lo iba a decir porque lo hacemos siempre y porque es verdad. Gracias de corazón, que Dios os bendiga muchísimo. Amén, totalmente. Gracias también a nuestros oyentes que semana a semana están aquí con nosotros al otro lado del teléfono móvil, al otro lado de la pantalla del ordenador, en sintonía de Radio Anglicana. Gracias por estar con nosotros. Os animamos para dentro de 8 días volvernos a encontrar y vamos a seguir hablando de este maravilloso segundo libro de Reyes que tanto bien nos hace y que tanto tiene para aportarnos y para que también aprendamos y nos acerquemos a Dios a través de su palabra. Así que los esperamos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero, luz pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.